Relevantes. Perfecto, ya lo estamos grabando. Excelente. Buenísima idea, Eric. No, para servirles. Miren, este tema, como ustedes saben, APD estuvo muy involucrado en el tema de la reforma a la Caja del Seguro Social. Yo participé directamente, también participó Pablo, participó la presidenta Yulia de Santis, Jorge Nicoló, o sea, un equipo muy activo en estos temas y creo que parte de la iniciativa de Jessica de que pudiéramos traer este tema es porque ahora ya llegó, digamos, una fecha límite de tomar una decisión. Tenemos hasta el 18 de agosto para poder decidir si me voy a cambiar de sistema o no. Yo les quiero dar, les voy a adelantar a grandes rasgos, y esto es un tema que por supuesto se ve individual. En esta sesión no vamos a ver, les voy a explicar cómo se hace el cálculo y les voy a dar, digamos, algunos indicios de cosas que pueden ir viendo en su calculadora, pero lo que yo sí recomiendo es que cada uno de ustedes se meta en la herramienta hecha por la Caja del Seguro Social, que es Mi Caja Digital, la herramienta de Mi Retiro Seguro. Eh, la calculadora es una súper herramienta, no es perfecta, tiene muchas limitaciones, porque al final era imposible anticipar todos los pequeños detalles y anticipar una calculadora lo suficientemente flexible para todos los escenarios, pero yo que estaba atendiendo a muchas personas precisamente en este tema, yo tengo dos licencias de la Super de Valores, entonces puedo dar recomendaciones en cuanto a este tipo de temas. Yo lo que les voy a dar es como sugerencias de qué cosas revisar y que por supuesto, si siéntanse en toda confianza de escribirme y decirme, oye, me salió esto y con mucho gusto verlo a nivel individual. Ok, ¿qué fue lo que cambió de la ley y cuáles son cosas importantes como para saber? Primero, acuérdense que nosotros teníamos antes de la reforma dos sistemas. Nosotros teníamos un sistema que era el sistema exclusivo de beneficio definido. Era el que coloquialmente se conocía como el sistema solidario. Ese sistema se cerró en el 2008 con las reformas que hizo el presidente Martín Torrijos. Ese sistema no hay manera de echar para atrás. Es decir, muchas personas piensan que tal vez es bueno, yo puedo ahora escoger si estoy en el mixto, echar para atrás. Ese sistema, en el momento que se cierra, se quedó ese sistema. ¿Qué se crea en el 2008? Se crea, o bueno, o qué se crea a partir de las reformas que empezaron en el 2007, se crea el sistema mixto. ¿Que por qué se llama mixto? Porque tiene un componente de beneficio definido, que es una función de los salarios, y un componente de aportaciones, que es lo que tenemos en el sistema nuevo. ¿Por qué se tuvo que hacer una reforma al sistema que teníamos actualmente? El sistema exclusivo de beneficio definido estaba corriendo un déficit que no logró arreglarlo la reforma que se hizo originalmente con Martín Torrijos. ¿Por qué? Porque primero que el propio sistema de beneficios definidos se basaba en diferentes factores. El primero, la expectativa de vida ha cambiado. En los 50 la expectativa de vida era 76 años. Ahorita mismo la expectativa de vida es unos 84 años y se espera que la expectativa de vida continúe creciendo. De hecho, Panamá es uno de los países con mayor expectativa de vida de Latinoamérica, cosa que es muy positivo para nosotros. La gente está viviendo más y podemos estar más tiempo con nuestros abuelos y adultos mayores, pero en un sistema que no es basado en aportaciones y no es autosostenible, eso sí generaba una presión en el sistema. ¿Cuál era, digamos, el contrapeso a eso? El número de hijos por familia. Y una dimensión que tal vez no se habla mucho es el tema de la informalidad, ya quiero tocar eso. Eh, en los 50, las familias panameñas estaban teniendo 6 hijos por familia. Ahora estamos teniendo 2 hijos por familia y con una tendencia hacia la baja. De hecho, Pablo Gutiérrez, que también es apediano y que estuvo muy involucrado con el tema de la caja, acaba de hacer un artículo sobre esto, porque de hecho, cuando tú sacas de este cálculo el factor de las comarcas, que sí están teniendo más hijos por familia, de hecho, este número está por debajo de 2. Y eso significa que las tendencias iban a ser de que ese sistema no iba a ser compensado por, digamos, las nuevas personas. Entonces, ¿qué pasaba? Las reservas de la Caja del Seguro Social, específicamente del sistema exclusivo de beneficio definido, eso iba a llegar a un déficit anual
que iba a superar los 7.000 millones de dólares. Para que tengan una idea, la aportación del canal el año pasado fue 3.000 millones de dólares. O sea que íbamos a tener, se proyectaba que íbamos a llegar a un año donde más del doble de las aportaciones del canal las íbamos a tener en déficit. ¿Ok? ¿Qué significa déficit? Que no se podían pagar las jubilaciones de las personas en ese sistema. Entonces, cuando tú decías, ok, ¿cuánto suman los compromisos que tenía la Caja del Seguro Social? A valor presente estamos hablando de 75.000 millones de dólares. Para compararlo, la deuda pública es 65. O sea que esto era un problema inclusive más grande que la deuda, el saldo actual de la deuda de Panamá. Entonces, sí era importante que hiciéramos la reforma. Esto era importante mencionarlo porque al final sí también es mucho como que entender en retrospectiva si esto era algo técnicamente que había que hacerlo o esto simplemente fue un tema político coyuntural. Esto no era un tema político coyuntural, esto era un tema que había que realmente hacer y por eso APD participó tan protagónicamente. También seguimos teniendo, y yo creo que esto es un tema que hay que hablarlo, seguimos teniendo un nivel de desempleo y de informalidad alto. Yo no sé si han visto, tal vez en otras presentaciones que he hablado del mismo tema, lo menciono. Nosotros tenemos aproximadamente 2.2 millones de personas que quieren y pueden trabajar. Esa es la población económicamente activa. De esos que quieren y pueden trabajar, hay 1.97, es decir, casi 2 millones de esos 2.2 que están ocupados. Pero de los que están ocupados, 785.000 son informales. ¿Y por qué hago esta acotación? Ese casi 40% de todos los ocupados no cotizan en la caja del Seguro Social. Y eso desde el punto de vista nacional, tal vez desde el punto de vista individual, usted dirá, bueno, ahora no me afecta mi jubilación, pero desde el punto de vista macroeconómico, por supuesto que afectaba porque entonces esas personas quedaban totalmente desprotegidas, porque al no cotizar por su condición de informalidad. Sigue siendo un issue y algo que nosotros tenemos que continuar viendo reformas, no a la caja, pero en carácter laboral. Seguimos teniendo un alto nivel de informalidad, es estructural, y seguimos teniendo un alto desempleo entre los jóvenes, que esos son temas que definitivamente como APD tenemos que seguir, digamos, tomando relevancia, porque todas esas cosas, yo digo, el joven desempleado ahorita va a ser una persona que va a cotizar más tarde en su vida si consigue trabajo y eso va a acabar pegándole su jubilación. Entonces, todos estos son cositas que van a volver a salir dentro de la presentación. Esta parte me la puedo saltar, pero simplemente es porque en algún momento la pregunta era, ok, ¿y por qué simplemente el Estado no pagaba esto? ¿Y por qué simplemente esto era un tema de que, si recordarán, los empleadores tienen que pagar hasta 3 puntos porcentuales adicionales en algún momento, y se los adelanto, yo sé que va a ser un poquito difícil decirlo, tal vez, pero objetivamente, la reforma no incluyó un aumento a la edad de jubilación, incluyó un segmento en el que se hablaba de que iba a haber un comité tripartito. Lo más probable es que ese comité tripartito, como lo han hecho en muchos otros países, probablemente recomienden un aumento a la edad de jubilación. Y Eric, tal vez la disculpa pregunta, que te sí, interrumpa. claro. Ahorita solamente estamos viendo el cover de tu presentación, todavía no lo vemos en show. Ah, wow. Ok, porque lo estoy. Dame un segundito, vamos a hacer algo. Gracias por decirme, porque sí estaba como avanzando en Sí. unas diapositivas. Dame un segundito. A ver, hagamos algo. A ver, a ver. O sea, déjame dejarlo tal vez así, no en presentación completa, sino con esto y tal vez así ahí Lo ahí se ve usamos. la presentación, ¿verdad? Sí, sí, se ve bien. Bueno, vamos a dejarlo así y sorry, no sé por qué no se estaba proyectando No del te todo. preocupes. Ok, mira, una de las preguntas era por qué no se podía hacer que lo pagara el Estado. De hecho, el Estado está pagando, y acuérdense cuando decimos el Estado, decimos nosotros los contribuyentes, pero los contribuyentes estamos aportando casi 1.000 millones de dólares anuales a la Caja del Seguro Social. Y lo estamos haciendo porque para poder cubrir esos déficits que yo había mencionado en el sistema exclusivo de beneficio definido, iba a ser necesario que se hicieran dos cosas. La primera, el sistema mixto, unirse con el sistema exclusivo de beneficio definido para poder fondear
esos déficits y tú dices, ok, pero es que si le saco de un fondo para financiar el otro, ¿cómo financio el otro? Entonces, eso fue la reforma, entre otras cosas, que le sube a los empleadores ese 3 puntos porcentuales de aporte adicional que tiene que dar a la jubilación de sus colaboradores y adicionalmente también esa aportación de casi $1.000 millones que está, digamos, dando el Estado. El Estado no podía dar más por la circunstancia macroeconómica en la que nos encontramos, en donde sí teníamos un déficit apretado. Recuerden que en el momento de la reforma todavía había una preocupación muy seria de que si íbamos a perder el grado de inversión o no. De hecho, a mí me tocó hablar directamente con Goldman Sachs varias veces y me decían literalmente lo que necesitamos saber es si podemos seguir comprando más bonos de la República o no. Y yo decía, carajo, esta es una responsabilidad muy grande que no sé por qué me la dieron a mí, pero eso era una preocupación real de muchas personas en la banca de inversión de que esta reforma hubiese sido más populista, tipo no van a haber ningunos cambios fundamentales y que simplemente el Estado tiene que pagar más y eso probablemente hubiese resultado en perder el grado de inversión. Esta tal vez parte me lo voy a saltar porque quiero entrar a la parte importante. El riesgo país, que de hecho ayer en el anuncio del presidente hablaron de esto, el riesgo país ha empezado a bajar gracias a la reforma, entre otras cosas, porque al principio eh, los reportes que empezaron a salir fue muy bueno que se hayan hecho los cambios a la Caja del Seguro Social, porque si hubiéramos solamente enfocado, si solamente hubiéramos enfocado el análisis a aportaciones del Estado y eso hubiese sido deuda, el costo de la deuda hubiera sido más caro, eso es más caro para todos nosotros porque nos hubiéramos gastado más plata en intereses y eso, más plata en intereses es menos plata para digamos, obra pública, ¿no? Eh, ¿Qué cosas no cambia la propuesta? Y ahora ya voy a entrar como a los cambios fundamentales eh, que, ¿cómo se llama? Eh, que se hicieron en la reforma. ¿Qué cosas no se hicieron? Estas no son cuentas individuales, por más que parezca. Yo hubiera preferido, de hecho, nosotros propusimos que fueran cuentas individuales, acabó siendo lo que se llama una cuentas nocionales. ¿Qué son cuentas nocionales? Tú tienes como si fuera un fideicomiso en donde tú tienes contablemente separado de quién es cada cuenta, pero eso está todo en una bolsa. Hay una cosa que se llama el Fondo Único Solidario, ¿ok? Y ahí es donde estamos todos nosotros. Una cuenta individual hubiese sido como una cuenta de banco, esta plata es tuya, eso significa que es inembargable, eso significa que nadie te la puede tocar. ¿Cuál es el riesgo de eso? El riesgo es institucional y de gobernanza, que si el día de mañana alguien dice esto se expropia, etcétera, eso puede ser un riesgo. Sin embargo, eh, creo que al final políticamente fue muy difícil vender el tema de las cuentas individuales porque las personas decían que eso no era solidario, etcétera. Al final, gran parte de esto y lo que hemos vivido, tener que ir a la asamblea a hacer estas cosas, a veces la discusión no es técnica, sino política. ¿Qué cosas tampoco ajustaba esta propuesta? La propuesta al final no cambió la edad de jubilación. Como les mencioné, la edad de jubilación va a someterse a una mesa tripartita en 6 años para el cambio de esto y sí trató de tal vez captar las recomendaciones de las diferentes mesas de diálogo, ¿ok? Eh, Les estoy citando arriba los artículos por si, yo sé que hay muchos abogados en nuestra asociación, por si quieren después buscar en la ley este rubro. Esta es una de las cosas más importantes y es lo que les mencionaba. El artículo 128 crea el Fondo Único Solidario y ¿qué hace? Hay tres sistemas que están coexistiendo en este momento. El original, el mal llamado sistema solidario, el sistema exclusivo de beneficio definido, ese sistema no le va a pasar absolutamente nada. Las personas que actualmente están y deciden quedarse, se pueden quedar ahí hasta que la última persona reciba la última pensión de ese sistema. Y ese sistema al final acaba muriendo con la última persona de ese sistema. Ese sistema no le va a pasar nada. El mixto sí es importante que tengamos claro algo. Todas las personas que entraron al mercado laboral después del 2008 o que estaban en el mercado laboral y estaban en el solidario, pero se cambiaron al mixto, ese sistema sí va a cambiar en 6 años. Ahorita mismo existe, pero en 6 años se va a fusionar con el sistema nuevo, que es el que tiene un nombre un poco largo, el Sistema Único de Capitalización con Garantía Solidaria. Vamos a llamarlo el nuevo sistema. Entonces, un poquito creo que siempre el primer paso cuando yo hablo de esto con la gente es, primer paso, saber en qué sistema estás.
Si acabas de entrar al mercado laboral, probablemente estás en el nuevo. La enorme mayoría de las personas o están en el solidario, el sistema exclusivo de beneficio definido, y si te metes a mi caja digital, te va a salir las siglas. Eso te va a decir, estás en este sistema. Entonces, primer paso, saber dónde estás. Si estás en el sistema exclusivo de beneficio definido, ese sistema no le va a pasar nada si al final llegas a la conclusión, y los voy a ayudar un poco a que podamos tomar una decisión apropiada en cuanto a esto. Les adelanto, al 97% de la población no le conviene cambiarse del sistema solidario si están en solidario. Ya les voy a explicar por qué. Si están en el mixto, a la enorme mayoría de las personas les conviene cambiarse al nuevo. Y les voy a explicar ambos por qué. Lo que quiero que sepan en este momento es, esos tres sistemas contablemente están separados, pero se han unido un poco para poder manejar las finanzas de los sistemas y que todas las personas que están ahorita mismo jubiladas estén recibiendo sus pensiones. Esto es una parte bien importante porque el aporte de este nuevo sistema es que ahora hay dos conceptos. Hay un concepto de personas que hicieron contribuciones y personas que no hicieron contribuciones. Las personas que no hicieron contribuciones, por la razón que sea, van a tener un piso. Es decir, todos esos informales, asumamos una persona que fue informal desde que nació hasta que se jubiló, esa persona nunca contribuyó a la caja del Seguro Social, no importa, esa persona va a recibir una pensión básica universal. La pensión básica universal ha sido, digamos, una mutación del famoso 120 a los 60. Ahora va a ser 144 a los 65. En el debate era, es que son muy pocos, que no sé qué. Bueno, antes era cero. Antes era cero y ahora con este nuevo sistema, digamos, se ha incluido poder tener, digamos, este tipo de piso, por lo menos para las personas. Hay también, y eso ya es dentro del componente de la gente que sí contribuye, si no llegas a la edad de jubilación, hay también un cálculo que se te da el mínimo entre 250 y tantos, si no me equivoco, o el cálculo que te sale. Entonces, ahí sí es un tema de que se mantiene que son 240 cuotas, y si llegaste, por ejemplo, a 200, ahí te hacen un cálculo de un piso para que no, ¿cómo se Vamos, llama? veo tres, un lápiz Diga. y una hoja. Acuérdense poner mute cuando entren, porfis. O si alguien tiene una pregunta, alce la manito y con gusto me puede interrumpir en cualquier momento, no hay que esperar hasta el final. El tema de la edad de jubilación, y lo estoy insistiendo bastante y ya les voy a explicar por qué. Lo que pasa es que cuando hablemos del tema de la calculadora, no es un error, pero algo que tal vez no anticipó la calculadora cuando la hicieron, es que las personas suelen trabajar más allá de la edad de jubilación, y a mi opinión probablemente vayan a cambiar la edad. Entonces, hay personas ahorita que están, digamos, proyectando que se jubilan en 10 años, en 15 años o en 20 años, y que probablemente les cambie el cálculo porque cambia la edad de jubilación. Entonces, solamente quiero que lo tengan como anotado. Este punto es bien relevante. Si eres una dama y estás haciendo el cálculo te asume que te jubilas a los 57, porque esa es la ley actual. Pero eso es algo que probablemente va a recibir una modificación, y eso sí afecta el cálculo de la jubilación, porque si, por ejemplo, lo acaban emparejando a 62, que es la edad actual de los caballeros, esos son 60 cuotas más y un factor de pensionamiento actuarial más alto. Entonces, acabarías con una jubilación más alta. ¿Dónde es que uno se da cuenta de estas cosas? Por ejemplo, me han tocado bastantes parejas que me han dicho, hey, yo y mi esposo tenemos el mismo tiempo o más o menos el mismo tiempo, pero a él le sale la jubilación más alta. La respuesta es muy sencilla, claro, porque la edad de jubilación de los hombres es 62, o sea que son 60 cuotas más que las mujeres se jubilan a los 57, son 5 años de diferencia, y el factor de pensionamiento actuarial, que ahorita lo quiero explicar, también es más alto. Entonces, ¿cuál ha sido, digamos, la tendencia de Latinoamérica? Si te ponen a ver, la mayoría de Latinoamérica ya está por 65 años. Argentina, Chile, Honduras, hasta Cuba, México, Brasil, están todos en 65. Y que también está viéndose la tendencia internacional, que inclusive las mujeres tienen la misma edad de jubilación que los hombres. Ese también fue un punto que tal vez, como no querían cambiar la edad de jubilación por razones políticas en su momento, ni siquiera tocaron el tema de machar la edad de jubilación de los hombres con las mujeres. Es una posibilidad. Ahí, hasta allá no me atrevo a adivinar. Sí pensaría que va a haber un aumento en la edad de jubilación, pero no me atrevería a adivinar si es que lo que va a acabar pasando es que le pongan el brinco a las mujeres de 57 a 65. Esa parte no la sé, pero sí probablemente
vayamos a anticipar algún tipo de cambio. Si tú te pones a ver cómo están el rango de las mujeres, si lo están viendo, está como en el rango de los 60. Hay países como Costa Rica, Perú, que sí están en 65 y hacen el match con los caballeros, pero por ejemplo, Ecuador, Paraguay, Nicaragua, República Dominicana, Argentina, están en 60 las damas. Esta parte, y me da mucho pesar que no haya sido más elaborada, los artículos 87 y 88 hacen cambios sobre en qué se puede invertir. Y esta parte es súper importante porque eso le va a aumentar el rendimiento de la caja del Seguro Social. Habían enormes limitaciones en qué se podía invertir en la caja del Seguro Social. Y una de las cosas que nosotros estamos viendo es que cuando tú ves el rendimiento anualizado histórico del sistema, estaba promediando 2%. 2% es inflación, o sea que realmente no estaba generando un retorno muy alto y en parte eso estaba ocurriendo por las limitaciones en donde se podía invertir. Casi toda la plata, sí, habían unos préstamos a hipotecas y que tenían una morosidad malísima, pero gran parte de los fondos se ponían en depósitos en los bancos oficiales y eso daba una tasa bastante baja. ¿Qué es lo que se aspira? Y digamos, en los últimos 10 años se ha logrado eso. La ley te habla de 4%, las proyecciones te hablan de 5%. Yo 5% lo veo realizable, más cuando tú lo comparas con dos cosas. Tenemos un referente local que es el CIACAP. El CIACAP es lo que hacen con los funcionarios públicos y eso lo administran ¿cómo se llama? Tres casas de valores aquí en Panamá y eso, si no me equivoco, está rindiendo aproximadamente 6, o sea que yo veo muy potable que hagan 5% por lo menos, pero inclusive nuestros vecinos latinoamericanos, Costa Rica y República Dominicana, están promediando 7. O sea que en verdad esta parte era la que todos estábamos de acuerdo, los gremios empresariales, los gremios de trabajadores, de que teníamos que buscar la manera de sacarle mayores retornos a la caja. Esto simplemente para que tuvieran un poquito más de información de cuánto estaban rindiendo en otros países. Quiero como que aterrizar a la parte más importante de la presentación. ¿Qué cosas no estaban en el alcance? Si hay salarios bajos, hay jubilaciones bajas. Eso no es una función de la reforma a la caja de seguro social. Hay que hacer muchos temas con la informalidad y hay que hacer muchos temas estructurales todavía con reformas hacia el mercado laboral de Panamá. Esto lo han dicho el IMF y un pocotón de instituciones sobre Panamá. No resuelve la informalidad. Yo soy uno de los que ha insistido en que parte de las reformas que hay que hacer es tal vez una transición de informal hacia formal. Hay que buscar tal vez un punto medio en donde tú incentives a que la persona pueda cotizar en la caja y empezar a poder tener una jubilación, pero eso es todo, digamos, un debate. La discontinuidad de los aportes a veces es función del tipo de trabajo. Pasa mucho con los que están en agricultura. Esas son cosas que hasta a mí inclusive me tocó aprender de que, digamos, 240 cuotas, cuando tú te pones a ver, son 20 años y tú dices, bueno, uno que trabaja en oficina hace eso fácil. Uno entra a los 22 años a trabajar y ya a los 42 tiene la jubilación. Sí, pero eso no es lo mismo una persona de 60 años trabajando en una oficina que una persona trabajando en construcción, que no todo el año está trabajando y que es estacional. Entonces, esas cosas sí es importante entender de que a veces, evidentemente, a cada individuo, la naturaleza de su trabajo, de su industria, hace más o menos complicado el tema de las aportaciones. Ok, entonces, esta es la parte, digamos, más como aterrizada e importante del conversatorio. ¿Cómo funciona el cálculo? Primer concepto, las aportaciones. En el sistema exclusivo de beneficio definido no existía tal cosa como aportaciones. Tú sí tienes un acumulado, porque cuando tú te metes en mi caja digital y buscas cuánto tienes aportado a la fecha, te va a dar un número. Pero ese número, si te mantienes en ese sistema, no es el que va a determinar tu jubilación. Tu jubilación lo determinan los salarios si estás en el sistema exclusivo de beneficio definido. Y ahorita vamos a ver esa fórmula, esa famosa fórmula que la verdad es que era muy fácil el cálculo, que era agarrabas mis mejores 10 años, le tomabas el promedio y lo multiplicabas por el 60%. Las aportaciones no importan para ese sistema. En el sistema mixto, y se llama mixto porque tiene un piso, que es el piso del sistema solidario, y tiene un componente de aportaciones. ¿Cómo funciona ahí el cálculo? Agarran tu salario, los primeros $500 pasan al cálculo de ese 10%, de ese 60% de los mejores 10 años. Entonces, técnicamente ahí vas a tener un piso de $300, que es lo que acaba siendo claro cuando tú agarras y tú dices, ah, ok, yo voy a agarrar
los primeros $500, que al final al año son $6,000. Entonces tú dices, bueno, yo tengo $500 promedio, el 60% de eso es $300, voy a tener un piso de 300. Y la parte de arriba es el excedente en el salario de esos $500, le voy a tomar el 10%. Ahora, esta es la parte por qué para mí es, digamos, súper importante ver esto. A ti no te quitan 10, te quitan 15, pero te ponen 10 en tu cuenta. Esa parte es súper importante porque al final estamos hablando en porcentaje estamos hablando de un tercio, pero es que dependiendo del valor de tu ingreso, puede ser un número hasta muchísimo más alto. Nada más hagamos un escenario. Si tú ganas $1,000, a ti te toman de $500, te quitan el 10% y te lo ponen a tu cuenta, eso es $50. Pero es que te están quitando 15. Entonces, si esos $1,000 estuvieran en el sistema nuevo, no hay ese mínimo de los primeros 500 y te quitan 15, pero te ponen 15. Entonces, en el cálculo del nuevo, esos mismos $1,000 acabarías aportando 150 versus 50. En ese escenario, acabarías aportando el triple. No tienes el piso de los 300, pero ahorita quiero tal vez un poco sustentar cómo de todas maneras eso acaba siendo, digamos, jubilaciones más altas. Y esta es un poco la parte por la cual yo digo que a la enorme mayoría de las personas que están en el mixto les conviene cambiarse al nuevo, porque te quitan 15, pero nada más te ponen 10, pero en el nuevo sistema te toman todo el salario, te quitan 15, pero ponen 15. Entonces, quiero irlo como sustentando a la medida que vayamos avanzando con la presentación. Esta es la fórmula. Entonces, la fórmula del original, en donde pueden estar varios de ustedes, es 60% de los mejores 10 años. Ojo, no es últimos 10. Muchas personas se confunden y piensan que es mis últimos 10 años. Es los mejores 10 años. Si tuviste en algún momento un salario más alto y después tuviste salario más bajo y tuviste descontinuidad, no importa, te toman los 10 mejores. Y si se dan cuenta, tiene como una fórmula y dice, bueno, mucha gente cotiza más allá de los 240 cuotas, entonces sí te reconocen parte de eso con esa fórmula que podemos ver acá. Toman el 1,25% de los años adicional a 20 años que estás trabajando. Es importante que sepan que en el sistema exclusivo de beneficio definido hay tres topes. Muchas personas dicen, es tope 2,500. Un segundo. Hay tres topes. Si llegaste a 240 y promediaste 1,500 los últimos 10 años, a ti te dan un tope de 1,500. Ese es el primer tope. Después te dicen, espérate, si no hiciste 240 cuotas, sino que hiciste 300, es decir, no hiciste 20 años, sino que hiciste 25, y promediaste en los últimos 15 años $2,000, ahora tienes un tope de 2,000. Y el último tope, que es el de 2,500, que mucha gente se lleva la idea de ese, para llegar a 2,500 de tope, y debía haberlo puesto el artículo de eso aquí, pero ahorita, si quieren los busco rápido y se los digo, para llegar a 2,500 tienes que tener 360 cuotas acumuladas, es decir, haber trabajado 30 años promedio, y a ver que los últimos 20 años promediaste 2,500. O sea que no es que de salida, porque el 60% de mis mejores 10 años me daba 2,500, me da 2,500. Es bien importante que tengan ese tema. Ahora, igual si tienen una pregunta, alzan la mano y con gusto se las contesto. ¿Cómo es entonces la fórmula de los otros sistemas? En el mixto, un poco lo que les dije, en el cálculo del sistema exclusivo de beneficio definido, me van a agarrar mis primeros $500 y vas a tener ese piso de 300. Y el excedente de esos 300, ¿cómo va a ser? Va a haber un ahorro individual que tú vas a ir acumulando en el tiempo y vas a llegar a un valor final. Ahorita, las próximas diapositivas son precisamente ese cálculo. Yo voy a llegar a un valor final y ese valor final lo voy a dividir entre 1,000 y lo voy a multiplicar por una cosa que se llama el factor de pensionamiento actuarial. ¿Qué significa eso en español? Básicamente hay unas tablas actuariales que al final te dicen cuánto en promedio acaba viviendo una persona si se jubila a tal edad. Entonces, lo que te trata de hacer ese cálculo es estirar cuántos meses en teoría vas a, o sea, va a sonar medio feo como lo diga, pero es, digamos, la parte más fácil de analizarlo. Es como que, ok, ¿por qué número tengo que multiplicar esta cifra para que me dé una mensualidad y que me dure durante el tiempo que voy a vivir? Ese es más o menos el cálculo. Dice, si un hombre se jubila a los 62 y la expectativa de vida es 84, o sea que esta persona en promedio va a vivir 22 años, o sea, ¿cuántos meses tengo que estirarlo? Y eso es más o menos el tema del factor de pensionamiento doctorial. Ojo,
si vives más allá de la expectativa de vida, igual el compromiso de la pensión es vitalicio. Eso está explícitamente en la ley, que el carácter económico de la pensión es vitalicio. Y pueden ser el ejemplo del que mi abuelo siempre celebra. Él dice, ya yo le saqué a la caja mucho más de lo que yo aporté. Mi abuelo tiene afortunadamente 92 años y espero que me dure más. Él dice, yo aporté muy poquito contra lo que yo al final he acabado sacando. Entonces, pese a que el cálculo es basado en eso que yo les acabo de decir, en la realidad, al final, si tú superas la expectativa de vida, igual te siguen pagando el compromiso financiero. Hay un concepto en finanzas y en seguro que se llama una renta vitalicia, en el que ese instrumento financiero existe y es la manera en la que van a convertir esto. Eh, el cálculo del nuevo sistema es la parte superior del mixto sin el piso y se calcula de la misma manera. Entonces, esta parte ya se las comenté. A ver, quiero enfocarme porque ahora voy a hacerle como varios escenarios ya haciendo, digamos, ejemplos prácticos de cómo es el cálculo. Eh, todo el punto ahorita es, ustedes necesitan saber, yo estoy en el solidario o estoy en el mixto. Y dependiendo de en qué sistema estoy, si me conviene o no cambiarme al nuevo. No pueden echar para atrás. O sea, si están en el mixto no se pueden cambiar al solidario, pero si están en el solidario o el mixto, la pregunta es si me debo cambiar al sistema nuevo. Lo que les adelanto es, si les falta más de 6 años para jubilarse y están en el mixto sí se va a cerrar en 6 años. Entonces, un poco el cálculo es por qué me debería quedar en el mixto si igual me van a cambiar en 6 años y las aportaciones son menores. Eso es parte del análisis que hemos hecho. Pero si estás en el sistema exclusivo de beneficio definido, no tienes que hacer nada. Si al final la calculadora te dice, hey, quédate con tu tope o quédate en el cálculo, yo ahorita les voy a enseñar unos ejemplos, en ese no le va a pasar nada, en ese simplemente decides quedarte y de hecho lo que muchas veces la calculadora te dice es, no te conviene cambiarte, quédate en el sistema y ya, y no pasa nada. Ahora, que va a determinar si vale la pena cambiarse o no. Y yo te diría que hay 4 elementos. ¿Cuándo empezaste a cotizar? ¿Cuándo te vas a jubilar? Porque nuevamente la calculadora está marcando a la edad de jubilación que es, pero en la práctica muchas personas se quedan trabajando más allá de la edad de jubilación y eso yo creo que es una decisión individual. El número de aportaciones también importa porque no es lo mismo el que llegó a 480 cuotas o el que llegó a 240 cuotas y por supuesto que el rendimiento del fondo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Yo les voy a enseñar un uno a uno de estas variables y les voy a decir qué pasa si hubiera pasado esto con este monto para que vean, digamos, el impacto de cada variable. Entonces, vamos a hacer un poco, déjenme nada más saltarme esta parte. El factor de pensionamiento extracranial está en el artículo 164. Es una tablita que se actualizará periódicamente y si se dan cuenta es un número que va creciendo en la medida que va creciendo la edad, porque al final en teoría estiras en menos meses, si lo quieren ver de esa manera. Ok, este es el escenario que nosotros vamos a hacer. Vamos a decir que tú eres una persona que gana $800 y entonces estás aportando en promedio mensualmente 120. Este es el 15%. 15% es promedio, porque lo que pasa es que la aportación que tú haces en tu décimo es mayor y también la aportación eh, que hace tu empleador ha ido subiendo, digamos, en el tiempo, en estos 3 años después de la reforma. Pero en promedio, la aportación al, eh, al sistema nuevo es de 15% mensual. Entonces, claro, de esos 800, 120. Vamos a asumir conservadoramente 4%. La calculadora ahorita mismo de la Caja del Seguro Social está asumiendo 5%. Como les dije, para mí es razonable, pero estoy haciendo cálculos en base a 4%. Vamos a asumir que la persona va a llegar a 240 cuotas y vamos a decir que vamos a usar el factor de pensionamiento actuarial de un hombre que se jubila a la edad de jubilación actual, que es 62. En ese caso, ese factor de pensionamiento es 515. Pero lo pueden ver, como les mencioné, en el artículo 164, ahí pueden ver la tablita, ¿no? Ok, vamos a ver cuál es la diferencia, el impacto que hace cuando empezaste a trabajar, que por eso es la insistencia desde el punto de vista de las políticas macroeconómicas de que tener un desempleo juvenil tan alto es un problema, porque si la persona empieza trabajando a los 22 y al este sistema no ser una función del salario, sino una función del ahorro, el interés acaba teniendo un peso importante. Miren, por ejemplo, si yo soy una persona que empecé a trabajar a los 22 años y acumulé 240 cuotas,
A los 42 años ya yo hubiera acumulado $44,000. Esto es, nunca me subieron el salario, esto simplemente era para hacer el número facilito. Yo aporté $120 mensuales a 4% de interés anual. En 240 aportaciones llegué a $44,000. Ojo, no te puedes jubilar a los 42, pero ya cumpliste con el requisito que es 240 cuotas. Entonces vamos a decir que esa persona no hizo nada, no volvió a trabajar por la razón que sea. En el sistema anterior, es decir, el sistema exclusivo de beneficio definido, la persona a lo que podía esperar era a los mejores 10 años y el 60% de esos $800. Pero en el sistema nuevo, que sí importa la aportación, eso te va a acumular intereses. Entonces, pese a que dejaste de trabajar en este ejemplo a los 42, pasaste de $44,000 ahorrados a $98,000 ahorrados sin haber aportado $1 adicional. Entonces, a los 62, esa persona lo que va a hacer es, ok, esos $98,000 entre 1,000 por 515, que es esta formulita. Valor futuro, que son esos $98,000, lo divido entre 1,000 y lo multiplico por el factor de pensionamiento actuarial. Ese valor futuro, en este caso es a los 62, va a tener acumulado entre aportaciones e intereses $98,000, entre 1,000 por 515, me da una pensión vitalicia mensual de 503,78. Había, si se acuerdan, en su momento el debate era mucho sobre el tema de la tasa de reemplazo. Era bueno, la tasa de reemplazo con el sistema exclusivo de beneficio definido era 60%. Bueno, en este ejemplo en particular, el 503,78 acaba siendo el 63% de 800, nada más para que tengan la referencia. Ahora, ¿qué hubiera pasado con esta persona si esta persona se jubila, empieza trabajando a los 32? Entonces, miren, acumula lo mismo. Si lo ven aquí abajo, en los 20 años acumula los mismos $44,000, los mismos, pero nada más tiene 10 años de ahorro. Acá tuvo 20 años de ahorro entre los 44 y los 62, perdón, entre los 42 y los 62, generó intereses por 20 años, aunque no aportó. Acá generó intereses por 10 años. Entonces, haber entrado 10 años más tarde implicó que el valor final fuera de casi $30,000 menos. Al ser más bajo, este número, entre 1,000 por 515, acabas teniendo una pensión bastante más baja, de 337,91. Es decir, comparado con los $800, una tasa de reemplazo de 42. Este es el punto por qué a nosotros nos debería importar el desempleo juvenil. Porque si la persona entra tarde al mercado laboral, va a tener una jubilación más tardía. Y ojo, yo sé que mucha gente al final no está, muchos jóvenes no están pensando en la jubilación, pero yo siempre digo que nosotros deberíamos insistir en la parte de educación financiera de que eso se ve bien lejos, pero eso acaba generando mucho dinero en el tiempo. Aquí solamente estamos viendo una diferencia de 10 años y estamos hablando de $30,000 en una cotización de $120 mensuales. ¿Qué pasa si la persona trabaja más y aporta más? Que también es potable. Ok, el ejemplo de arriba es el mismo que el anterior. Una persona que empezó a los 22 años, esta persona paró a los 240 cuotas, es decir, 20 años después, este valor es el mismo. Ahora, ¿qué pasa si esa persona dice, quiero trabajar 10 años más? Que todavía puede, porque todavía inclusive tiene la edad, pero este ejemplo le funciona mucho al que dice, no me quiero jubilar a los 57, no me quiero jubilar a los 62, quiero ver si trabajo un par de años adicionales. El impacto de las cuotas adicionales, al final lo que va a hacer es que vas a ahorrar más, nuevamente. En el sistema exclusivo de beneficio definido hay un tope y es una función del salario. Acá no hay tope y es una función del aporte. O sea que si puedes aportar más, ese aporte va a acabar generando más intereses y un valor final más alto. En este ejemplo, que la persona, en lugar de aportar hasta los 42, aportó hasta los 52, en vez de $44,000 ahorrados, va a haber tenido 83, casi el doble. En esta circunstancia tenía 20 años de intereses acumulados y acababa en 98. Acá tenía 10 años de intereses acumulados nada más, pero empezó de una base más alta que era 83. O sea que esta persona que tuvo 360 cuotas va a terminar jubilándose con $125,000. Hacemos el mismo cálculo, 125 entre 1,000 por 515, esta persona tiene una pensión de 643,60, que acaba siendo aproximadamente el 80% de
el salario que devengó durante ese tiempo. Entonces, claro, un poco el mensaje es, hey, tener más aportaciones obviamente ayuda. Antes no importaba mucho, era muy marginal. Eh, ¿Qué pasa si no me jubilo a los 62 y me jubilo a los 65? Esta parte yo creo que es importante porque me han venido, como les había mencionado, me han venido muchas parejas y me han dicho, bueno, es que como que mi esposo y yo tenemos diferentes jubilaciones. Bueno, es que las mujeres se jubilan antes y entonces el factor de pensionamiento actuarial es más bajo. Para las mujeres a los 57 es 4,77. Esa diferencia entre 5,15 y 4,77 acaba impactando y el tema es que lo más probable es que vayan a subir la edad de jubilación. No sé a cuánto, eso todavía no lo vamos a saber, pero probablemente de todas maneras sí te van a hacer el ajuste de la edad de jubilación. Entonces, el factor de pensionamiento actuarial va a acabar siendo más alto y va a acabar siendo más aportaciones. Y quiero hacer una observación antes de seguir. Las personas, porque pasó en el debate, yo recuerdo que en un debate que estuve con Maribel Gordón decía, es que las mujeres reciben menos. Y yo decía, es que depende de cómo lo estás viendo. Si tú lo estás viendo en función del factor de pensionamiento actuarial, pareciera ser más bajo, pero lo que no estás viendo es que como la expectativa de vida de las mujeres es mayores y se jubilan antes, cuando tú multiplicas esa pensión mensual por la expectativa de vida, acaba siendo inclusive hasta un poco más que la de los hombres, porque al final no es verlo por el valor mensual, es verlo por el valor de toda la vida durante la jubilación. Pero bueno, ahí si alguien tiene una pregunta de esa, partecita con gusto. Ok, acá qué pasa con 3 años de diferencia. O sea, mismo cálculo de arriba en todas estas observaciones, nada más que esta persona se jubiló a los 65. Aquí también te cambia la pensión, porque aunque no aportaste 3 años, se te acumularon 3 años de intereses y tienes un factor de pensionamiento actuarial más alto. Entonces, esto puede ser interesante para una persona que llega a los 62 y diga, yo quiero seguir trabajando. Mucha gente lo que hace es que trabaja y se jubila. Tal vez una consideración podría ser, mejor no me jubilo y sigo trabajando porque de todas maneras, trabajando como asalariado te van a quitar esa plata y la regalaste porque no te va a sumar a tu aportación. Pero si decides no jubilarte, no vas a recibir 2 cheques, pero sí te van a acumular todas esas aportaciones y acabas teniendo una jubilación más alta. La última y no menos importante, el impacto de la tasa de interés. Aquí tenemos exactamente el mismo ejemplo que hemos usado en todo este tiempo. La única diferencia es que le subí la tasa de interés de 4 a 5. La persona acaba teniendo, si se dan cuenta, acaba con un valor final más alto, de 44 pasa a 49, pero miren el impacto de esos 20 años adicionales de ahorro. De 98 acabas en 134. Aquí fue donde yo creo que debió haberse enfocado el análisis de la Caja del Seguro Social y de hecho lo que acabó pasando era que había una presión muy grande por parte de los gremios de los trabajadores que esto no se diera a casas de valores y que esto no se diera a administradores privados. Yo creo que eso fue un error, pero de todas maneras sí se les puede dar al comité de finanzas como la potestad de decidir en dónde se hacen las inversiones. Porque miren, sin haber hecho nada, la misma persona, $800 al mes, aportación de 120, 240 cuotas, esta persona acaba con una tasa de reemplazo de 86 versus 63, solamente porque el rendimiento del fondo fue más alto. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, una de las cosas más importantes en la que uno se tiene que enfocar ahora como ciudadano es que los rendimientos ahora de la Caja del Seguro Social sí sean altos, porque ahora sí importa. Antes importaba desde el punto de vista de la tesorería, porque teníamos que tener de qué manera financiábamos las, eh, las pensiones. Pero ahora en cada una de nuestras cuentas importa el rendimiento porque vamos a acabar teniendo una jubilación más alta. Entonces, esta parte sí creo que es bien importante que la tengan en cuenta y que exijamos y fiscalicemos y que siempre estemos pendientes del rendimiento. Eh, Quiero hacerles un último ejemplo por un poco mi tema del mixto versus el nuevo. Ahora vamos a agarrar a una persona que gana $900 y lo cambié un poco para que se acentuase más el tema de los $500 o el exceso de los $500, pero vamos a decir que esta es una persona que se jubila a los 62, que empezó a los 23 y gana $900. En el sistema mixto, esa persona lo que hubiese acabado acumulando es $131,000. Aquí ven que yo tengo, por ejemplo, que termina con 14 y después con 31, es simplemente esto.
que la persona empezó a los 23 y llegó a 240 cuotas, pero siguió generando intereses. Eso es toda esa parte. El punto es, esa persona gana 900, los primeros 500 se van a esta formulita. Aquí ven estos 6.000, es 500 por 12. ¿Ok? O sea, 500 por 12, entre 12, el 60% son $300. ¿Ok? Entonces, mi piso es $300 y con esta fórmula de que, ok, los 400 que son en exceso de los $900, voy a tener acumulado $31.000. 31 entre 1.000 por 515, 161. Esta persona se va a jubilar con 461,35 si se mantiene en este sistema. Que como ya les dije, una pequeña aclaración, el sistema es hasta 6 años. Este sistema en 6 años va a dejar de existir. O sea que de todas maneras, una persona que ahorita tiene 23 no acabaría jubilándose en este sistema. Versus si se hubiese metido el sistema exclusivo de beneficio definido, es decir, el nuevo, ya no es el tema este de los componentes, sino que agarro los 900, lo multiplico por 15 y tengo una aportación de 135, que si se están dando cuenta, acá acaba siendo el triple de la aportación acá. Por ende, acaba con un valor futuro más alto. Ese valor futuro entre 1.000 por 515, acabas teniendo una jubilación de 544. Entonces, sí es un poquito poner sobre la palestra que si estás en el mixto, hay una alta probabilidad de que te convenga cambiarte y a la enorme mayoría de las personas les va a salir que si están en el mixto les conviene cambiarse. Pero bueno, esa es la presentación que les tenía para hoy. Y sé que todavía quedan unos minutitos, me quedo hasta que me necesiten, así que las preguntas que quieran. Bueno, Eric, agradecerte la magistral presentación que nos acabas de hacer súper bien explicada. Yo quería preguntarte, en tu conocimiento, ¿hay algún plan de sistema o de información en donde nosotros vamos a poder monitorear constantemente el rendimiento de la inversión? Porque tú mencionaste que eso es clave. Sí, Entonces, ¿sabes si dentro del... Ajá. esa es una muy buena pregunta. Eso debería ser público y eso lo deberían publicar en los estados financieros auditados que como tú sabes, o bueno, gran parte del desafío administrativo de la caja es que tenían mucho atraso y de hecho nosotros fuimos extremadamente vocales en eso. De hecho yo me acuerdo clarísimo que la presidenta de Santis y el equipo nosotros hasta propusimos que la caja fuera regulada por una de las intendencias. Podía ser la superintendencia de seguros o podía ser la superintendencia de bancos y eso nos lo rechazaron, pero a nosotros nos hubiera dado más tranquilidad porque al final cuando tú tienes un sujeto regulado, no solamente te obliga a una capa adicional de transparencia, sino que también te aseguras que hay un supervisor viendo que las cosas se hagan bien. Entonces, la respuesta es eso va a tener que publicarse de alguna manera periódicamente y ya existen, como te dije, los precedentes de lo que hace SIACAP, etcétera, y debería estar en los estados financieros auditados, los cuales espero que periódicamente se vayan a seguir publicando. Le damos la palabra a Carlos. Ah, ¿qué tal, Eric? Buenas tardes. Gracias por la presentación. No tengo la A tu cámara, se orden. me dañó. Se me dañó la cámara, pero una consulta. Realmente estas son cosas que a veces uno lo ve y se pone hasta triste, porque no tiene un panorama muy alentador. Pero al final, digo, aparte de esto, en el lado privado, y tú te haces referencia mucho a que quizás si hubiera una oportunidad que esos fondos se metieran en otras, o lo manejara quizás la empresa privada, los bancos dieran más rendimiento. Yendo en esa línea. Y ya más a nivel personal, ¿no? ¿Tú recomendarías con este panorama, y nada más una recomendación, que uno mirara hacia los planes de jubilaciones estos que ofrecen privados? ¿O tú dices, no, miren, o sea, vale la pena echarle una mirada a eso, por lo que tú Eh, estás eh, diciendo, dependiendo ok, de la situación de cada uno, ¿no? Mira, es una gran pregunta y sí me toca empezar con el disclaimer. Yo soy sujeto regulado, entonces tengo que dar ese disclaimer. Cada situación es individual y hay que ver recomendaciones específicas a cada criterio de inversión. Entonces tengo que ver tu tolerancia al riesgo, tu horizonte de inversión, tu necesidad de liquidez, tu capacidad, etcétera. Habiendo dicho eso, la reforma, y lo creo firmemente, la reforma arregló drásticamente la caja y hacia positivo. No excluyó a nadie, incluyó gente y sí le dio una sostenibilidad al sistema. Me acuerdo clarito y cada vez que puedo lo repito porque me acuerdo en una de las intervenciones
del actual administrador Dinomón, que le pregunta a Yanín Prado, ¿qué pasa si nosotros no aumentamos la edad de jubilación? Y una de las respuestas que él dio, y dio una respuesta muy matemáticamente correcta, él dijo que los fondos alcanzan para 30 años. Y los diputados entendieron, esas son 6 sesiones legislativas que no vamos a estar nosotros. Pero lo que sí entendemos eso, lo que nos dimos cuenta es, hay jóvenes que ahorita mismo no tienen su jubilación asegurada si no se hacen los cambios. Acuérdate que estos son todas cosas basadas en proyecciones. Y en las proyecciones están los aportes que va a hacer el Estado, los famosos 1.000 millones que mencioné, los aportes adicionales que están haciendo las empresas, pero sí es importante, y yo creo que ya Dinomón ha mencionado esto, oye, hay que continuar metiéndole a bajar la informalidad y a subir el empleo, porque todo eso contribuye al fondo y todo eso ayuda a que las finanzas generales del fondo estén saneadas. Tú dices, bueno, pero si ahora las cuentas son no individuales, pero son, digamos, con cálculos individuales, ¿qué importa lo que están haciendo los otros? Ey, es que acuérdate que ahorita mismo el fondo está mezclado porque está subsidiando el sistema exclusivo de beneficios definidos, o sea que sí importa. A tu pregunta, hay beneficios fiscales a tener una cuenta de jubilación individual. Eso tiene un tope hasta $15,000, pero es un beneficio para los que declaramos renta. Yo sí pienso que hay alternativas privadas muy buenas. Yo pienso que algunas cobran mucho en intereses, pero yo sí creo que el que tiene la opción de hacerlo, siempre es bueno tener, digamos, esa alternativa. Esta ley permite que las personas hagan, por ejemplo, aportaciones adicionales. Yo personalmente no las voy a hacer porque yo, al ser experto en esto, agarraría esas aportaciones y las meto en otro sistema, pero para la enorme mayoría de las personas que no tienen acceso a una cuenta de inversión o a saber de inversiones, es una buena herramienta. Entonces, la pregunta es, antes yo recomendaba que abrieras la cuenta porque no había seguridad sobre la jubilación. Ahora, digamos, hay una mucho mayor certeza sobre la jubilación y yo sí creo que los cambios fueron suficientemente robustos. Requerirán, como mencioné, el tema del ajuste a la jubilación y que se monitoree periódicamente para ver si las proyecciones van de acuerdo al plan. Pero digamos, sí hay razones por las cuales tal vez una persona en el perfil de un apediano que sí tenga mucho beneficio tener una cuenta de jubilación privada. No por desconfianza al seguro, sino porque en efecto hay beneficios de tener, digamos, una estrategia de un portafolio diversificado de inversiones a través de una cuenta de jubilación privada. Buenísimo. El señor Cristian Carvajal tenía la manito levantada, pero no sé si todavía tiene la duda, señor Cristian. Buenas tardes, Eric, ¿cómo vas? Bueno, Muy ¿Cómo está, buena la vecino? presentación. Eric, Todo bien. mira, yo tenía una consulta. Yo sé que tú explicas ahí de que la proyección que sale en la calculadora de la Caja del Seguro Social está limitada a la edad de jubilación actual, ¿no? Sí, Que son 62 años a los varones, ¿no? correcto. Hay mucho, o sea, en mi caso, tú hablas muy particular, en mi caso, yo comencé a cotizar muy joven, ¿no? Con muy buenos ingresos. Entonces, el ¿Entraste sistema hoy antes del día, 2008? ¿ah? ¿Entraste antes del 2008? Sí, en el 2005 Entonces empecé estás a cotizar. en el sistema original, en el exclusivo de beneficio definido. No, me sale, déjame decirte qué es lo que me sale aquí. Aquí me sale que dice, usted pertenece al subsistema exclusivo de beneficio definido. Sí, al original, el solidario. Ajá, y me da la opción de cambiarme al nuevo, pues, ¿no? Entonces me sale el monto que es el tope que si me quiero quedar actual y me hace una proyección de si me paso, cuánto sería un aproximado de la jubilación. Ese aproximado sale con la edad de jubilación y manteniendo los ingresos que yo tengo hoy día. Es correcto, ¿no? O Es sea, con una correcto tendencia y que voy a tener los mismos ingresos y voy a jubilarme a los 62 años. Mi pregunta es, si en tal caso yo decido pasarme y en un futuro yo decido, yo no me quiero jubilar a los 62, yo me quiero retirar a los 55, esa proyección que me sale ahí cambia completamente porque no voy a seguir aportando, ¿no? correcto. Y te diría varias cosas, tu pregunta es maravillosa. A ver, varias cosas. La primera, si te jubilas antes, yo no lo recomiendo. De hecho, ahorita no me acuerdo en la tabla de memoria, pero en la ley sale que el penalti de jubilarte antes es de que 20%. Es una locura. Creo que es hasta más. Entonces, a la mayoría de la gente no le conviene jubilarse de manera anticipada. Yo sé que hay
situaciones muy particulares, pero mi recomendación en términos generales es no se jubile antes de su fecha. A la segunda pregunta, ¿cómo calcula la calculadora? De hecho, tú puedes hacerle ajustes a las calculadoras, te sale cuando pones proyectar pensión, después te va a salir arriba un link en azul y te dice, aparte del que dice ver cálculo abajo, arriba hay uno que dice ajustar proyección. Entonces, ¿qué asume? Asume que tú vas a tener incrementos salariales del 1%. Me ha tocado muchos clientes que, por ejemplo, la política de su empresa es, no, nosotros subimos tanto por ciento por año. Entonces puedes hacer ese ajuste. Hay personas que dicen, bueno, pero es que, ¿qué pasa si, por ejemplo, me promueven? Tú puedes poner en el cálculo, bueno, en 5 años yo aspiro tal vez tener tanto y tú puedes hacerle ajustes a ese cálculo. El único ajuste que no te permite hacer la calculadora, que, chuzo, al final ellos tal vez no anticiparon eso, es que las personas quieran quedarse más tiempo trabajando. Porque, ¿qué pasa si tú eres una dama? Y eso es muy común. O sea, mi mamá sigue trabajando. Mi mamá se pudo haber jubilado a los 57, pero mi mamá tiene 63 y sigue trabajando. Entonces, el cálculo que le hubiese salido a ella es mucho menor al que hubiese tenido si hubiese podido hacer el cálculo de quedarse más tiempo. Entonces, la calculadora es una referencia y yo pienso que es una súper buena herramienta, pero no es infalible. Entonces, en personas, en tu caso, a la enorme mayoría de las personas del sistema exclusivo de beneficio definido van a llegar al tope y en el otro sistema no hubiesen llegado al tope. Entonces les conviene quedarse en ese. ¿A quién le convendría cambiarse? Yo, más o menos abuelo de pájaro, lo que he calculado es si tú eres una persona que está ganando tipo o está generando un ingreso analizado tipo de 7,000 y te faltan como 15 años para jubilarte, puede que te convenga cambiarte. Pero es un cálculo que hay que ver de detalle a detalle. Las personas ya, por lo menos con esa referencia, tú puedes decir, bueno, si estoy en menos de eso, tal vez me conviene quedarme en el sistema. Por eso digo que a la enorme mayoría de la gente le conviene quedarse en ese sistema. Y el calculito te permite hacer como ese escenario de, sí me conviene cambiarme o no. Vale, gracias, Eric. A tu orden. Walker, ¿tienes preguntas? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ante todo, Eric, muchísimas gracias por la presentación y cada uno de los aportes que ha hecho muy valioso. A tu Una orden. pregunta es si atiendes one-on-one algún tipo de reunión. Yo quisiera evaluar si tienes ese servicio y hacerte una pregunta luego también muy puntual. Por ejemplo, Con yo mucho estoy gusto. en el subsistema mixto, empecé a trabajar después del 2010 y por lo que te he escuchado, pues de alguna forma u otra me convendría por el poco tiempo cambiar a este nuevo sistema porque tengo más aportes. O sea, ese 10%, 15% que hablaba en la presentación finalmente va a redundar en algo mucho más valioso Sí, para mí, para los que no tenemos tantos años de estar cotizando, ¿no? claro, Walker. ¿Y por qué para mí es casi que obvio? Te voy a decir por qué. La primera es, ese sistema va a morir en 6 años. Si tú te jubilas en 10, vas a pasar 60% de tu vida aportando un tercio menos y de todas maneras vas a acabar en el otro sistema con el otro cálculo. Entonces, parte de mi análisis es, ¿por qué no te cambiaste antes si el sistema? Te voy a explicar, eso solamente lo entiende el que vivió la reforma de la ley. ¿De dónde sale el tema de los 6 años? Es que originalmente en la ley había un tema de que la gente decía, no, es que con la ley me van a cambiar la edad de jubilación y ya yo estaba por jubilarme. Entonces dijeron, ok. A los que le faltan 6 años para jubilarse, tranquilos, se van a seguir quedando con esa misma edad de jubilación y no se les va a cambiar nada. Después acabó de que no se iba a cambiar la edad de jubilación y después hicieron una serie de cosas y acabó ese vestigio ahí de esos 6 años con, que coincidía con el tema de el comité tripartito y que el sistema mixto iba a dejar de existir. Entonces, primera parte de mi respuesta es, no sé cuál es tu edad, pero si te faltan más de 6 años para jubilarte, y si entraste a laboral en el 2010, tal vez si te faltan bastante más de 10 años para Más de jubilarte. 20 años. Entonces, ahí un poco el tema es, si te faltan 20 años o más, ¿para qué vas a esperar 6 años para cambiarte? Yo me cambiaría ahorita porque de todas maneras vas a quedar en el nuevo sistema. No así
con los que están en él, como Cristian, que estaba en el sistema exclusivo de beneficio definido. Cristian se puede quedar en ese sistema y ese sistema no se muere. Ese sistema se muere cuando la última persona en ese sistema fallezca. Ahora te hago una pregunta, Eric. Mi Claro. preocupación, o lo había entendido yo en su momento en una maestría con el profesor Salvatore, que hablaba mucho de este tema de seguridad social, era que, bueno, en este subsistema mixto, que es el que yo entré, si se me acababa mi ahorro, porque se acababa mi ahorro, igual quedaba una especie de sistema solidario en el que recibía alguna cuota mínima, ¿no? Si yo paso a este El mixto tiene un piso. El mixto tiene un Exacto. piso de $300. Exactamente. Ahora, si yo me cambio a este nuevo sistema, sería, y es la duda que tengo, un sistema de 100% ahorro. Yo lo veo así. O sea, si yo ahorro tanto dinero y mi expectativa de vida es que voy a vivir hasta los 82, como bien dice tu papá, tu abuelo, el mío también ya le sacó lo que le tenía que sacar, pasan 20 años y cuando se me acabe el dinero proyectado que ahorré entre No los se te 20 acaba. años, no me acaba. Buena pregunta. Es lo que yo decía con el tema de la naturaleza vitalicia, perdón, no decía naturaleza, dice carácter vitalicio. El carácter vitalicio de la pensión. No es que se te acaba la plata. Tú llegaste a un punto y hay un instrumento financiero que se llama renta vitalicia. Eso es como si yo digo, ok, yo tomo eso a cambio de darte tanto hasta que te mueras. Y entonces hay un cálculo y por eso sale el factor de pensionamiento actuarial, que es una apuesta estadística en la que yo digo, bueno, si Walker se jubiló a los 62, ponte que le toman 22 años de expectativa de vida, Walker, yo por eso te doy tanto mensual, $1,000 mensual para darte un ejemplo. Ahora, si tú vives más que eso, el que se jodió fui yo, pero que te tomé esa plata. Pero estadísticamente, lamentablemente van a haber personas que se jubilan y al año siguiente fallecen. Entonces, esa plata al final, si hay un tema de que se hereda, etcétera, hay, digamos, unos detallitos con el tema de la pensión que se la puedes heredar a alguien, que en mi opinión, si hubiera habido una cuenta individual, le heredabas el 100% de eso de una manera directa, pero bueno, ahí Maribel Gordón jodió muchísimo con esa parte. Pero sí es importante que les diga que no es que se acaba el ahorro. Cuando llegas a un punto y te dicen tu pensión es tanto, eso es de por vida. Ok, gracias, Eric. Y de hecho ajustado por inflación, porque esa parte también se me olvidó ¿Atiendes decirlo. consultas individuales, Eric? Yo soy sujeto regulado, yo tengo 2 licencias, la super de valores y con mucho gusto, sí, si quieres, con mucho gusto te puedo atender. Perfecto, muchas gracias, Eric, muy amable. A tu orden. Eric, te leo algunas preguntas que tenemos en el chat. Súper. Aquí hay una del señor Luis Martínez que dice, si una persona se encuentra en el sistema mixto porque se cambió ese sistema en su momento, ¿no se puede cambiar al sistema solidario en este momento? No, no se puede echar para atrás, lamentablemente. Y yo sé que es un plomo, porque lo que pasa es que muchas personas en retrospectiva están viendo que hubiese sido mejor no cambiarse. Y lo que pasa es que sí es una injusticia, no de ahora, sino del momento en que se hizo la reforma, perdón, la reforma en el 2007. Porque es que esa reforma era contingente en que se hiciesen unas reformas adicionales que no se hicieron. Entonces, mucha gente ahora se está dando cuenta que si se hubiese quedado en el mixto, perdón, que si se hubiera quedado en el original, hubiera tenido una jubilación más alta. El mixto había que reformarlo. De hecho, hicieron la OIT y un poco de gente dijo años después de la reforma que el mixto requería reformas adicionales que no se hicieron y que ahora lo que nos obligó a hacer la reforma no era que el mixto iba a dar malas jubilaciones, eso ya se sabía. La razón por la cual se apresuró el tema de la reforma es porque ya se iban a quedar sin jubilaciones los jubilados actuales, porque el sistema exclusivo de beneficio definido se había agotado su reserva. Entonces, lamentablemente, y sí me han pasado varios casos en que te das cuenta de que haberse cambiado el mixto en el 2008 en retrospectiva fue mala idea y lamentablemente no te puedes cambiar para atrás. Ese sistema cerró en el 2008 y la opción simplemente es cambiarte del mixto al nuevo. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta. Bueno, aquí hacen una acotación de que hoy en día sí es regulada por la super de valores en ley y papel, el sistema. Creo que No, es por la pregunta que te dicen. no, lo que pasa, y eso lo peleamos bastante, la caja es autónoma y entonces la caja no está regulada ni supervisada por la super de valores. Ojo, los títulos financieros en los que invierte la caja, eso sí está regulado, ¿ok? Pero la propia caja no está regulada como está regulado un banco. Si, por ejemplo, yo que tengo una asesora de inversiones, uno viene acá y yo hago una cagada, tú puedes ir a la superintendencia de valores y este va a ser por todo de manera no ética, etcétera, porque yo soy un ente regulado.
si tú vas a un banco, tú no vas a la Codeco, tú vas a la superintendencia de banco cuando tienes un problema. No así con la caja. Y entonces, la caja, al ser autónoma, eso nos pelearon bastante. O sea, te lo digo con conocimiento de causa, porque nosotros en APD insistimos, oigan, tienen que tener un regulador y busquemos la manera en que ese regulador, bueno, no nos interesa que regule la parte médica y no nos interesa que regule otras cosas, pero la parte financiera, que esté regulada, no el título, sino que haya alguien viendo que las cosas se están haciendo de la manera correcta en beneficio del asegurado. Y hasta propusimos que pudiera ser la superintendencia de seguros y reaseguros, pero al final no logramos, digamos, con eso. Y no fue por un tema de los otros gremios, sino que más bien nos dijeron que digamos, el concepto de la autonomía de la caja no permitía que estuviera regulada. Qué mal. Aquí tenemos otra pregunta. Keisari Montenegro dice, buenas tardes. ¿Y qué pasa con una persona que empezó a laborar a los 19 años, dejó de cotizar a los 46, tiene 282 cuotas, actualmente tiene 48 años? Ok, esa persona si tiene 48 años y empezó a los 19, probablemente esté en el sistema exclusivo de beneficio definido. Esa persona no está recibiendo el beneficio del ahorro. Esa persona ya cumplió con sus cotas de jubilación, porque son 240. Si esa persona estuviera en el sistema nuevo, aunque no siga aportando, sigue acumulando intereses. Pero en el sistema original, no. Entonces, al final, esa persona, al tener 282 cuotas, lo máximo a lo que podría aspirar es a $1,500 como límite. ¿Por qué? Porque ese límite es que promediaste por los últimos 10 años 1,500 o más y llegaste a 240 cuotas. Para poder llegar al segundo límite, que es 2,000, tienes que haber llegado a por lo menos 300 cuotas. Y estoy entendiendo que esta persona tiene 282. Ojo, eso es si la persona está en el sistema exclusivo de beneficio definido, que estoy asumiendo por las variables que me estás diciendo. Por primer paso es ver en qué sistema está. Si está en ese sistema, esa persona no importa los intereses porque su cálculo de jubilación es una función de salario, no una función de aportaciones. Ok. Tenemos una pregunta de Ángeli González. Buenas tardes, estimados todos. Una consulta. ¿En qué área de la web podría hacer el cambio de sistema? ¿En dónde se puede hacer el cambio, Eric? Mi Caja Digital es la página oficial de la Caja del Seguro Social para esto. Es Mi Caja Digital. Si quieres, ahorita te paso un link, Jessica, y lo compartes con el público. Sí, con los participantes, por supuesto. Por supuesto. Y ahí va a haber un icono que se llama Mi Retiro Seguro. Ahí es donde están todos los temas. Perfecto. Siguiente pregunta. Yo me cambié al subsistema mixto. Esta es la señora Rosa. Yo me cambié al subsistema mixto en su momento y ahora, como me faltan más de 13 años para la edad de jubilación, el sistema me indica que estoy en el mixto, pero la pensión me la proyecta en el sistema nuevo y no me da opción de escoger. Ya no tengo nada que hacer en el sistema, pasé automáticamente al nuevo sistema. Es la pregunta. No te debieron haber cambiado automáticamente porque te debieron haber pedido o sea, te pudieron haber recomendado cambiarte, pero te deberían salir las dos opciones. Deberían salir, si te quedas en este tanto, si te cambias tanto, te recomendamos que te cambies. Y eso es como un machote. Me parecería raro que, si quieres, me puedes escribir aparte y me mandas un screenshot de lo que te sale. Pero lo que he visto que sale es dos cosas. O te dicen, no te cambies y ni siquiera te dan el cálculo, que me parece mal porque debieron haberte dicho las dos opciones y decir, bueno, es que este es tanto y este es tanto menos, entonces quédate, pero que te enseñen el cálculo. Pero lo que normalmente te sale es, en el mixto es tanto y en el nuevo es tanto más, por ende vale la pena que te cambies. Esa es un poquito la dinámica, lo que te debe salir. Lo que te tienes que fijar es que no hayas hecho el tema de haberte cambiado sin querer o lo que sea. Arriba debería decir, para las personas que se han cambiado, arriba les sale y les dice, tú ahorita mismo perteneces en el tal y te cambiaste en fecha tal y hay como un historial de las decisiones. Pero como te dije, si quieres, mándame un screenshot de lo que te sale y con gusto te comento. Buenísimo. No sé si tenemos más preguntas. Si no, bueno, 1:12 p.m. Eric, te agradecemos muchísimo. El espacio que nos ha brindado hoy ha sido súper bueno. Creo que se han despejado varias dudas. Ahí ya
pusiste tu número de teléfono en el chat para la persona que está haciendo la pregunta puntualmente. Y Para que estamos me quiera súper escribir, al felices final yo de me tener debo a estos ustedes, así que me espacios. quiera escribir, que me escriba. Buenísimo, Eric. Bueno, y agradeciendo también la participación de todos los que pudieron conectarse. Espero que todas las dudas hayan sido resueltas y seguramente esto nos va a ayudar muchísimo para la decisión que tenemos que tomar en este momento, Eric. Así que muchas gracias por este espacio. A sus órdenes. Fuerte abrazo. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, buen día. Muchas Hasta gracias, luego. saludos. Saludos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.